Apocalipsis 3, 19, versículo 19 y 20, dos versículos, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta ahí. Quiero comenzar con dos pensamientos, partiendo de la palabra del Señor, que creo que son muy importantes. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo quiero que comencemos a meditar. Ahorita vamos a entrar, hermano. El tema de hoy tiene que ver con la Santa Cena. Hoy es día de Santa Cena y vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo quiero que notes esto. El mensaje que el Señor da: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ese es muy interesante, porque la reprensión y la disciplina son actos de amor. Son actos de amor. No muchos entendemos eso, porque Hebreos nos deja muy claro que la disciplina no es causa de gozo. La disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, dice el libro de Hebreos. Sin embargo, produce fruto de justicia a los que son ejercitados en ella. La Biblia nos enseña entonces que es necesaria la corrección y la disciplina. De hecho, eso es parte del trabajo del Espíritu Santo. Parte del trabajo del Espíritu Santo es corregirnos y disciplinarnos. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de su palabra. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiere corregir? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, en pocas palabras. Y la iglesia que ha sido llamada por Cristo Jesús, pues tiene que estar dispuesta a entrar en ese proceso de corrección y de disciplina. Por eso nos reunimos cada domingo, hermano. Por eso nos reunimos en cada oportunidad que podemos como hermanos en Cristo, para ser corregidos y ser disciplinados. Tenemos que reconocer que todavía no somos todo lo que el Señor quiere que seamos, ni que estamos haciendo las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Entonces necesitamos corrección y disciplina. El proverbista dice: no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Y para no ser sabios en nuestra propia opinión, pues necesitamos que nos corrijan, porque tendemos mucho a tener pensamientos cerrados, a tener pensamientos cuadrados. Y llega un momento en nuestra vida en que muchos podemos pensar que nuestra manera de hacer las cosas está bien. El terrible pensamiento de siempre lo hemos hecho así es muy peligroso en la vida de los creyentes, de la vida de la iglesia, porque el siempre lo hemos hecho así, o el por qué no se siguen haciendo las cosas como se hacían antes, o peor aún, por qué no se hacen las cosas como yo pienso que se deberían de hacer. El yo pienso, el a mí me parece, el yo creo dentro de la iglesia, hermano, le ha causado mucho daño, porque hay tantos yo pienso, tantos yo creo y tantos a mí me parece como personas hay en la iglesia. Entonces necesitamos una corrección y una disciplina, y que podamos estar dispuestos a irnos alineando poco a poco a un pensamiento, y ese pensamiento es el pensamiento de Dios revelado a través de su palabra bendita. Entonces, con eso en mente, hermano, vengamos hoy y estemos dispuestos a ser corregidos y ser disciplinados. Te voy a pedir toda tu atención, porque obviamente el principio para aceptar la disciplina y la corrección está en la atención que nosotros pongamos, y después en la disposición para poder tomar las pautas que la propia corrección de la palabra de Dios nos lleve. Pero solo se corrige y se disciplina al que se ama. Eso es lo que dice el Señor. Eso quiere decir que la iglesia de la Odisea era una iglesia amada. Muchos piensan que la iglesia de la Odisea era la iglesia a la que Dios más despreciaba, porque le habla de una manera muy dura.
El hecho de que le diga, tú eres miserable, tú eres pobre, estás desnuda. A veces pensamos que son palabras de desprecio, pero la realidad es que son palabras de corrección. Lo que el Señor le está tratando de decir es: te voy a corregir, porque tú te ves de una manera en el espejo, pero es una manera equivocada. Entonces te voy a corregir la plana. Tú piensas algo acerca de ti. Y el Señor le habla de una manera muy frontal, porque la ama. No vamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis, pero me parece a mí que no es la peor iglesia. El mensaje a la iglesia de Tiatira es el mensaje más largo, pero no estamos hablando de Tiatira. Solo digo esto para que también nos demos cuenta que el Apocalipsis es un libro que no tiene un método exclusivo de lectura o de interpretación. Que el Apocalipsis es un libro muy complejo y que no es un libro que habla solo de las cosas del fin. Eso también hay que decirlo. Hermano, el libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año ¿qué? 100. Del año 100. Juan, el apóstol, es el autor de este libro. Es el último libro que se escribe del canon que nosotros tenemos, de todos los libros de la Biblia que nosotros tenemos. No solamente es el último que se encuentra en tu Biblia, también fue el último en que se escribió. Y fue hecho como un libro o una carta, porque está escrito de una manera epistolar, y fue escrito como una carta para que se leyera en todas las iglesias. Fue expresamente, hermano, el apóstol Juan escribe todos sus escritos. ¿Cuántos escritos tenemos del apóstol Juan en la Biblia? Tenemos 5, ¿de acuerdo? Tenemos 5 escritos del apóstol Juan. Y se sabe que estos 5 escritos que el apóstol Juan escribe, los escribe ex profeso, con el propósito claro de que sean leídos en todas las iglesias. Esto tú dirás: ¿y eso a mí qué me importa? ¿Y eso a mí de qué me sirve? Es importante saberlo, hermano, porque no todas las cartas del Nuevo Testamento ni los evangelios fueron escritos de esa manera. Algunos fueron escritos con el propósito de aclarar algunas cosas o de exhortar algunas situaciones muy particulares en algunas iglesias o personas. Y comenzó la costumbre de que se leyeran esos escritos. Se comenzó a girar la costumbre, una muy buena costumbre, de que esos escritos comenzaran a circular en todas las iglesias que estaban naciendo en todo Asia y en toda Europa. Cuando llega, hermano, el fin del siglo, del primer siglo, esta costumbre ya estaba tan arraigada que Juan, el apóstol Juan, sabiendo que esa era la costumbre de la iglesia ya hacia finales del siglo, él entonces escribe sus 5 escritos con el propósito de que se leyeran en las iglesias. Él está pensando no nada más en una iglesia. Él está pensando no solamente en un destinatario. Él está pensando en que así como se empezó a hacer con los evangelios de Mateo o de Lucas o los escritos de Pedro o del apóstol Pablo, sucediera exactamente lo mismo. Ahora, con el libro de Apocalipsis es algo muy interesante, porque la historia, algunos documentos de la historia nos dicen que el Apocalipsis era un libro que se acostumbraba a leer de manera regular y en voz alta en las congregaciones, de manera especial cuando se celebraba la cena del Señor. Eso es algo interesante. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la iglesia primitiva leía el libro de Apocalipsis en sus cultos, lo leían en voz alta, y no era necesariamente porque ellos estaban esperando el fin de los tiempos, aunque tenemos que aclarar que la iglesia desde el año 50, 55 del primer siglo ya estaban esperando la venida del Señor. La venida del Señor es clave, importante, fundamental en la vida del creyente. No podemos nosotros hablar de un cristiano verdadero si no está esperando al Señor. Bueno, pero aunque es un libro que nos habla de los tiempos del fin, el motivo principal por el cual se leía el libro de Apocalipsis era para dar ánimo, para dar confortamiento y para dar de alguna manera claridad en lo que la iglesia tenía que hacer, que era predicar el evangelio. Ahora, es interesante
que en este entendimiento histórico de cómo se leía el libro de Apocalipsis de manera audible en cada culto y de manera muy especial cuando había celebración de Santa Cena, es interesante leer bajo este contexto el versículo 20. Sé pues celoso y arrepiéntete, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un pasaje muy famoso. Este es de los pasajes que la mayoría de los cristianos tenemos subrayado en nuestra Biblia. Es uno de los pasajes que la mayoría de los cristianos no sabemos de memoria. Y es uno de los pasajes que la mayoría de los cristianos usamos para predicar el evangelio a los inconversos. Y la interpretación a priori que nosotros hacemos y que se ha hecho es Jesús tocando la puerta del corazón de cada persona y pidiéndole que abra la puerta de su corazón para que entonces Jesucristo pueda salvarlo. ¿Verdad que sí? Y aunque eso pudiera ser una forma de poder aprovechar este pasaje, nos damos cuenta, hermano, que no es lo que está ocurriendo. El Señor Jesucristo no está tocando la puerta de un ignorante. No está tocando la puerta de alguien que no sabe nada acerca de Él. El Señor Jesucristo no está tocando la puerta del corazón de alguien que no ha tenido nunca ningún conocimiento ni entendimiento de lo que es la salvación o de lo que ha hecho Jesucristo. El contexto nos enseña que eso no es así. El contexto es muy claro. El Señor le está hablando no a una iglesia, le está hablando a 7 iglesias que representan iglesias locales en todo el mundo y en todos los tiempos de la historia. Estas 7 iglesias, hermano, son solamente un modelo para decirnos que hay iglesias locales. La semana pasada hablamos de la iglesia local y recomendaciones del apóstol Pablo a la iglesia local. Ahora vemos que el Señor Jesucristo le habla a 7 iglesias que representan iglesias locales, pero que al mismo tiempo representan la unidad de la iglesia universal, porque la iglesia universal está constituida por iglesias locales. Bien, ahora cuando llega la última iglesia local, la iglesia de Laodicea, después de que el Señor ha recorrido mensajes a todas las iglesias, llega la última de ellas, y a la última de ellas, de alguna manera, pon atención con esto, es importante, de alguna manera ella también es responsable no nada más de escuchar el mensaje que se le da a ella como iglesia de Laodicea, sino también es responsable de saber y de conocer el mensaje que se da a las otras iglesias, porque ella, Laodicea, es parte de todas las otras iglesias, porque al final son una sola iglesia. Así que podemos nosotros hacer una unión del mensaje de todas las iglesias y entender que cuando se llega a la iglesia de Laodicea, Laodicea tiene que conocer el mensaje a todas las iglesias, pero también las otras iglesias tienen que conocer el mensaje a Laodicea. Así que esta voz de Jesús hablando a Laodicea, aquí estoy a la puerta y llamo, es un mensaje a ella, a Laodicea, pero es un mensaje al mismo tiempo a todas las iglesias locales. Entonces, en ese pensamiento, hermano, cuando el Señor le dice, aquí estoy a la puerta y llamo, le está hablando a la reunión de santos, a la reunión de creyentes, a la reunión de aquellos, lo dice el versículo anterior, aquellos que han sido amados y porque han sido amados ya han sido salvados. Abre tu mente, hermano amado. No le está hablando a los inconversos, no le está hablando a los que no han sido redimidos. Más adelante el libro de Apocalipsis va a decir cuál es el juicio a los que no fueron amados, porque estos que son amados los corrige y los disciplina. ¿Por qué? Porque son suyos. Pero aquellos que no fueron o que no serán parte de él, ¿serán qué? Enjuiciados, destruidos, aniquilados. Una buena pregunta hoy es, ¿de qué lado estás? ¿De los que han sido amados
y necesitan ser corregidos y disciplinados, o de aquellos que van a ser aniquilados? Esa es una buena pregunta. Hermano, solo se corrige a quien se ama, porque solamente se corrige y disciplina al que es hijo. Así que cuando te corrigen tus padres, deberías sentirte privilegiado, porque tienes a alguien que a través de su corrección y disciplina te dice: te amo. Cuando nadie te corrige y nadie te disciplina, eso quiere decir que no hay nadie que te ame. Somos como animalitos, que no hay quien, y aún los animales corrigen a sus crías. Bueno, ahora, ¿por qué le dice Jesús? Vayamos al punto. ¿Por qué le dice Jesús: estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz, cenaré con él y él conmigo. Hermano, para este tiempo la práctica de la Santa Cena, por supuesto que era algo central, era algo medular en el culto. Si tú analizas cada uno del mensaje a las 7 iglesias, vas a encontrar componentes que son importantes para entender el culto en la iglesia. La palabra, la doctrina, la enseñanza, porque el Señor reprende. Por lo menos hay 3 o 4 iglesias a las que el Señor les reprende por tener cierto tipo de desviación doctrinal. A uno les dice: se están metiendo con el judaísmo. A otros les dicen: tienen a los nicolaitas. A otros les dicen: tienes a Jezabel, etcétera. Son componentes del culto. Les habla acerca de la adoración. Les habla acerca de la oración, componentes del culto. Pero hay un componente que le dice a la Odisea, y ese componente es: estás cenando, estás teniendo una cena, pero yo no estoy en ella. ¿De qué cena está hablando, hermano? Está hablando a una iglesia, no le está hablando a un individuo, le está hablando a la iglesia. Hey, iglesia, la Odisea, te estoy tocando la puerta. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él. Lo que está, el mensaje o la visión que hoy quiero que contemples, no es el individuo al que el Señor le está suplicando salvarlo, porque, hermano, hay que ser claros en esto. Por eso es que este es un pasaje que incluso a mí me causa un poquito de escozor cuando se abusa de él en el evangelismo, porque pareciera que Cristo está suplicándole a alguien que lo salve. El Señor salva a quien Él quiere. No tiene que andar suplicando. Al que quiere escoger, lo escoge. Al que quiere salvar, lo salva. Él mueve al Espíritu Santo, que son uno mismo, para que por el poder del Espíritu Santo la mente, el corazón, la vida de una persona vuelva sus ojos a Jesús, y entonces pueda confesar y creer que Jesús es el Señor. Pero al final todo el proceso de salvación es una obra de Cristo Jesús, de Dios. Por eso, hermano, ver la imagen de un Cristo suplicante. Hay poetas que incluso los han dibujado tomando este pasaje y lo dibujan ahí mojándose, quizá un poco inspirados en lo que dice Cantar de los Cantares. No lo sé, pero, hermano, Cristo no es un hombre que esté suplicando que lo acepten, ni que esté suplicando: déjame salvarte, no seas mala onda, déjame salvarte. No, por Dios, Él vino, hermano, victorioso a dar vida eterna a los que Él ha amado. Él vino a morir en la cruz del Calvario por los que Él amó. ¿Y a quiénes amó? Bueno, Romanos capítulo 8 nos da la respuesta. A los que antes conoció, a estos amó. Y a los que amó, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos escogió. Y a los que escogió, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, todo lo hizo y todo lo va a hacer el Señor. Por supuesto que va a movernos, nos va a estimular, nos va a motivar, nos va a alentar. Esa es la función del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos una acción de respuesta. Pero esta acción de respuesta es la motivación o el impulso del propio Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, entonces, este pasaje, ¿de qué está hablando? Está hablando a la iglesia que ama y que necesita corregir y disciplinar, porque están celebrando la Santa Cena. La imagen que yo miro en este pasaje es la iglesia que está celebrando la Santa Cena y se ha olvidado de lo que está haciendo, y ya no sabe por qué lo está haciendo, y ya no sabe con qué corazón y con qué espíritu tiene que hacerlo. Si Cristo es el centro de la reunión, entonces Cristo es el centro ¿de qué?
de la Santa Cena, de la celebración de la mesa del Señor. Tenemos que entender un poquito cómo ocurrió la Santa Cena, cómo se instituyó. Muy rápido. El Señor Jesucristo, antes de subir a la cruz, antes de morir, se reúne con sus discípulos en un lugar que la Biblia llama el aposento alto. Obviamente es llamado así porque se encontraba en un segundo nivel, y en ese segundo nivel seguramente es donde se encontraba un espacio lo suficientemente grande para que cupieran todos aquellos discípulos que iban a participar de la Santa Cena. Algunos dicen que fueron solo los 12 apóstoles, hay otros que dicen que debió haber más, porque aunque el Señor le dice a los discípulos, a los apóstoles, ¿dónde voy a comer con ustedes la Pascua? Muchos presumen que pudo haber sido un grupo más amplio donde participaron de esa última reunión que tuvieron con Jesús, y ese aposento alto debió haber sido un espacio más amplio que un simple comedor de una casa. Debió haber sido una especie quizá de un cuarto de almacenaje, o debió haber sido quizá la casa de un hombre que tenía un poco más de recursos y tenía un espacio, una sala quizá para visitas o para reuniones más amplia. Pero más allá de lo que haya sido, era un espacio lo suficientemente grande para celebrar esta reunión. Ahora, ¿cuál reunión? La Pascua. Recuerden que el Señor muere en Pascua para cumplir todas las fiestas. Eso es importante. Jesucristo es nuestras fiestas. Todas nuestras fiestas es Jesús, incluyendo el Sabbat o el día de reposo. Por eso nosotros, hermano, celebramos a Cristo. No judaizamos, no necesitamos cumplir con ninguna fiesta judía, porque Cristo ya cumplió todas las fiestas para beneficio de nosotros. Pero Jesús quería cumplir la Pascua, entonces hay que entender un poquito lo que es la Pascua. La Pascua es la fiesta más importante de Israel y es la fiesta también más antigua y la que está cargada de más simbolismos. La Pascua nace cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Entonces la Pascua es la fiesta de la liberación. La palabra Pascua quiere decir algo así, hacia afuera o salir. Es la fiesta les llaman de la liberación, pero es donde fueron impulsados para dejar Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, esta fiesta de Pascua nace allí, en la noche en que el Señor Jesucristo les dijo a los israelitas que mataran un cordero y que con la sangre pusieran la sangre en los postes y en los dinteles. Esta fiesta, hermano, aunque nace ahí, fue instituida hasta después en el monte Sinaí con Moisés, tiempo después, cuando se establecen todas las fiestas judías en el libro de Levítico, y el Señor da algunos componentes más que tenía que haber en esa fiesta. Y esta fiesta comenzó a celebrarse con pan, con vino y con hierbas amargas, además del cordero. Pero el componente principal de la Pascua era el cordero, porque el cordero iba a ser el símbolo del sacrificio con el cual el Señor los rescató con mano poderosa de Egipto. Y iba a ser el símbolo de la sangre sacrificada o derramada que los libró al ser puesta sobre sus casas, para que el destructor no los aniquilara y fueran solamente aniquilados. ¿Quiénes? Los egipcios. Ay, hermano, te quiero pedir que abras tu mente una vez más, porque la palabra dice: a los que yo amo los corrijo y los disciplino. La Pascua nace como una práctica de corrección y de disciplina. A los que estaban en su casa les dijo: coman parados, coman con sus mochilas en la espalda y coman con sus bastones en la mano. Les corrigió, hermano, y les cambió la forma que estaban acostumbrados a comer. Pero quiero que notes cómo ellos fueron escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor quiso escogerlos, y fueron escogidos porque fueron amados. ¿Y por qué fueron amados? Porque el Señor quiso amarlos.
¿Quién le puede decir al Señor a quién amar o a quién no amar? A muchos no les gusta este evangelio, hermano, este mensaje, pero es el que está en toda la Biblia. Porque tú dime qué piensas. No te voy a dar la respuesta porque no es el tema, ni hay el tiempo, pero yo quiero que pienses. Dice que esa noche en que entró el ángel destructor fue una noche de lamento y que no había casa en Egipto, así dice. No había casa en Egipto que no hubiera lamento, porque en todas casas había un primogénito. Pero las casas del pueblo de Israel estaban en paz. Seguramente con zozobra porque escuchaban los lamentos de todo Egipto, pero con la paz de que estaban seguros porque ellos habían aceptado la corrección y la disciplina del Señor, obedeciendo lo que el Señor les había mandado, de tener un cordero sacrificado cuya sangre los iba a proteger de la muerte. Si alguien está entendiendo, de un aplauso. Y el pueblo amado, escogido, disciplinado o en proceso de disciplina, como lo quieras mirar, fue libre. Amén. Mientras que el resto de Egipto lamentó, lloró la muerte de cientos, no sé si quizá miles o millones de primogénitos. Esa es la historia de Dios. Él ha escogido, ha amado y nos ha dicho: hay cordero para ti. Pero es la historia también de muchos que no ven al cordero, que no saben del cordero y se siguen lamentando en sus delitos y pecados que los conduce a la muerte. ¿Tú ya tienes cordero? Cuando llegó el tiempo de Jesús, la fiesta de la Pascua pues era una fiesta muy importante. Vuelvo a insistir, quizá la más importante de las 7 fiestas. No voy a hablar de las 7 fiestas, pero si tú ves las 7 fiestas, todas las fiestas tienen algo en común. Todas tienen un sacrificio. Como que todas parten de la Pascua y todas tienen sacrificio. Bien sea un sacrificio de animal o bien sea un sacrificio vegetal, pero todas las 7 tienen un sacrificio. Esto es algo interesante, porque todas las fiestas nos van a remontar, nos van a enseñar, nos van a modelar el sacrificio y todas las facetas y enseñanzas que el sacrificio de Cristo tiene y todos los beneficios que hay en su sacrificio. Pero hay algo interesante, hermano, cuando llega el tiempo de Jesús. En los tiempos de Jesús, obviamente, ya han pasado siglos, hermanos, siglos en que han hecho la fiesta. La fiesta de la Pascua ha evolucionado, ha tenido otras situaciones. En el tiempo de la deportación de Babilonia se agregaron algunas cosas. Sabemos ahora que en los tiempos de Jesús la fiesta judía de la Pascua tenía 4 copas que se bebían, 4 copas de vino. Y estas copas de vino, el padre de familia tenía que decir ciertas palabras cada vez que tomaba una de esas copas de vino. Y en medio de estas copas de vino se comía pan sin levadura y se comía cordero. El punto interesante es que cuando Jesús está celebrando la fiesta de Pascua con sus discípulos, los 4 evangelios, de manera más específica, Mateo, Lucas y Marcos. Juan no nos da muchos detalles de cómo se celebró la Santa Cena. Sin embargo, el libro de Juan, que es muy simbólico, sí nos dice que Jesús es el pan de vida y que tenemos que beber la sangre de Jesús para tener vida eterna. De alguna manera está como que la Santa Cena está, ¿cómo se puede decir? Ejemplificada, metaforizada en esas declaraciones de Jesús: yo soy el pan de vida y el que beba mi sangre tendrá vida eterna. Pero los 4 evangelios, todos, nos mencionan del partimiento del pan y nos mencionan la copa de vino. Mateo y Marcos nos dicen que el Señor tomó la copa y la repartió. Aún el apóstol Pablo, en su referencia que hace de la revelación que tuvo en Corintios capítulo 11, nos dice de la copa que el Señor repartió.
Lucas quizás es la excepción porque Lucas menciona 2 copas. Él sí hace mención de 2 copas de vino que Jesús reparte. Omite 2. Algunos debaten cuáles de esas 4 copas son las que Lucas debió haber levantado. Y ahí hay incluso algunas teorías cuando se estudia estas 4 copas judías. No es el tema, por eso no me voy a detener ahí. Pero el punto central, hermano, es que mencionan el pan y mencionan el vino. Pero ninguno de los 4 evangelistas menciona que Jesús haya comido cordero. ¿Por qué? Creo que tú puedes rápidamente encontrar la respuesta. Porque era tiempo de cambiar. Jesucristo cumple la ley. No sabemos si comió cordero o no. Algunos dicen que si cumplió la Pascua, debió haber comido cordero. Pero no se convirtió en lo más importante, a diferencia de las fiestas judías. Porque ahora Él viene a cumplir la ley, pero viene a cambiar el pacto, a hacer un pacto nuevo. Y para que este sea un pacto nuevo, tiene que dar por concluido el pacto antiguo. Y el pacto de la Pascua es un pacto de liberación a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Pero ahora Él viene a dar un nuevo pacto a través de su sangre. Eso es lo que dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Pero el mensaje que va a dar ahora es: sigue habiendo cordero. No piensen que en este pacto no hay cordero, pero ya no es el cordero imperfecto que la Pascua y todas las Pascuas por miles de años se ha sacrificado, sino que ahora es un cordero perfecto, sin mancha, sin error, sin pecado. Entonces, hermano, Él se va a presentar como el sustituto de ese cordero de la ley. Por eso, hermano, abre tu entendimiento. Cuando nosotros nos encontramos con gente que se llama cristiana pero quiere judaizar, está despreciando al Cordero de Dios. Hermano, yo he escuchado que hay cristianos judaizantes o mesiánicos que están volviendo a comer carne de cordero en algunas de sus reuniones. Eso es no entender lo que la palabra está enseñando. Pero es muy interesante, hermano, porque aunque Mateo, Lucas y Marcos no menciona ningún cordero, dando por sentado que la iglesia ya está entendiendo quién es el cordero. Pero Juan, a diferencia de ellos, él sí habla. Quizá él se da cuenta que la iglesia hacia el final del siglo 100 ya no tiene tan fresco lo que pasó en Jerusalén en el año 33. Ya se ha difuminado mucha de la enseñanza central. Así que Juan tiene necesidad de volver a poner en la mente de la iglesia qué es, quién es, qué significa el Cordero de Dios. Por eso, hermano, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, yo quiero que mires, vayamos a Juan capítulo 1. En el mensaje de Juan Bautista, un personaje que por cierto se encuentra en los 4 evangelios, por lo tanto es un personaje muy importante, pero Juan pone en los labios de Juan Bautista una frase muy reveladora. Capítulo 1, versículo 29 dice, esto no aparece en las narraciones de Juan Bautista de los otros evangelios, solo aparece aquí. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan ve a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios. ¿Cuál es la relevancia? Juan le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando básicamente a judíos que celebran todas las fiestas, que saben que hay sacrificios, que entienden que los corderos sacrificiales son la manera en que ellos remiten sus pecados a Dios. Saben que la Pascua tiene un cordero y ese cordero significa la liberación, la oportunidad de ser aceptos delante de Dios, aunque no de manera perfecta ni permanente. Así que cuando Juan Bautista habla, los judíos que están alrededor saben perfectamente de qué está hablando. Está citando al profeta Isaías, que habla del Cordero que vendrá, el Cordero de Dios que vendrá, que no abrirá su boca, que será herido por nuestros pecados, que será molido por nuestras transgresiones. Está citando a ese Cordero que los profetas anunciaron que se llamaría Mesías.
Entonces, hermano, Juan no tiene empacho. En el mismo capítulo 1, deja clara de entrada, hermano, él no se va por las ramas. De entrada deja claro dos cosas. Número 1, Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y número 2, y Él es el Cristo, el Verbo, ese Verbo del que habla la mitad del capítulo 1 diciendo Él es Dios. Dice, este Verbo que es Dios es el Mesías. En otras palabras, lo que Israel está esperando, todo se cumple en Cristo Jesús. Él es Dios y Él es el Mesías esperado, el Mesías prometido. De entrada está diciendo, ya, cambia todo lo que has hecho. Todo lo que has hecho hasta el día de hoy no sirve más. Todas tus religiones, tus tradiciones, tus maneras de pensar, tu cosmología judía o romana no te sirve de nada. Tienes que cambiarlo. Tienes que poner tus ojos en aquel que es el Cordero de Dios. Sobre esta premisa de que el Hijo de Dios, Dios hecho carne, es el Cordero de Dios, tenemos que leer todo el Evangelio de Juan. El asunto, hermano, es que sobre esta premisa va a escribir todo el Evangelio. El Evangelio de Juan es el Evangelio que tenemos que entender quién es el Cordero de Dios, el Mesías prometido, el Dios hecho carne que murió en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados. Pero una vez que termine el Evangelio de Juan, ahora cuando escribe el libro de Apocalipsis, nosotros pensamos que el personaje principal del libro de Apocalipsis es el anticristo, a la gran Babilonia, y pensamos que eso, hermano, esos cataclismos y terribles juicios es el centro de Apocalipsis, y no es verdad. En el libro de Apocalipsis, hermano, es el único libro de todo el Nuevo Testamento donde aparece de manera insistente el Cordero de Dios. Entonces el libro de Apocalipsis, hermano, es el libro donde el personaje principal es el Cordero de Dios. Y va a aparecer, hermano, el Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis, va a aparecer de manera recurrente, para que nos demos cuenta que ¿quién es el que abre los sellos? El Cordero de Dios. ¿Quién es el objeto de alabanza de los ángeles, las naciones, los seres vivientes, etcétera? El Cordero de Dios. ¿Quién es el que va a desatar los juicios sobre la humanidad rebelde y el anticristo? El Cordero de Dios. ¿Quién es el que nos va a pastorear por toda la eternidad? El Cordero de Dios. ¿Quién es el que nos va a consolar toda lágrima y todo dolor? El Cordero de Dios. Amén. Este es el tema del Apocalipsis. Ahora entendemos por qué. Quizá una de las descripciones más hermosas, más esperanzadoras para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, está en el libro de Apocalipsis. Oh, sorpresa. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis y dicen, no le entiendo. Es muy feo todo lo que pasa ahí, es horroroso. Pues quiero mostrarte, hermano, uno de los versículos que te debería de llenar de gran esperanza, de gran aliento, de gran gozo y de gran felicidad. Apocalipsis 19, versículo 6 dice: oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas palabras son palabras verdaderas de Dios. A su esposa se le ha concedido
que se vista de lino fino. Se le ha concedido, yo quiero que notes eso. No se viste sola, tuvieron que darle permiso. Ahora que le han dado permiso, si se le concedió es porque antes se le escogió. Y los vestidos de lino son ¿qué? Las obras justas de los santos. Por eso, hermano, esta es la gracia verdadera. Porque aquel que ha sido salvado por gracia, la propia gracia del Señor va a hacer que hagamos obras nuevas. No es, pues ya soy salvo y entonces hago lo que quiero. No, si has sido escogido, también se te ha concedido que hagas obras buenas. Por eso todo aquel que es creyente genuino en Cristo Jesús va a tener obras buenas, va a tener cambios, va a tener arrepentimiento constante. No significa que no vamos a dejar de cometer errores ni pecados, pero vamos a avanzar y cada vez vamos a ir haciendo mejores obras para la gloria del Señor. Pero ¿cuál es el punto, hermano? Que las bodas del Cordero son una gran cena. Son una gran cena donde estamos invitados todos los creyentes. Bienaventurado aquel que ha sido invitado a las bodas del Cordero. ¿Y quién es la novia del Cordero? La iglesia. Entonces, hermano, la iglesia verdadera es la que va a estar en esas bodas del Cordero y es la que va a cenar con él y él con la iglesia. Cuando el libro de Apocalipsis, la carta a la Odisea le dice: aquí estoy a la puerta y llamo, el que me escuche y abra mi voz, oiga mi voz, cenaré con él y él conmigo. Eso, hermano, es una declaración de lo que va a ocurrir en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero la iglesia cenará con su amado y su amado cenará con su iglesia, en una cena perfecta, santa, sublime, majestuosa, celeste. Pero mientras llega ese día, la iglesia está teniendo una preparación, capacitación, recordatorio, entrenamiento de esa boda gloriosa. En otras palabras, la santa cena que nosotros hacemos cada vez que nos reunimos, cada mes o cada ocasión que la podemos hacer, hermano, es una declaración, sí, de que Cristo es el Cordero de Dios, pero también es una declaración de la última gran cena. No mismo el Señor Jesucristo dijo: y no volveré a probar el fruto de la vid hasta que lo haga nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. ¿En qué estaba pensando el Señor Jesús? No lo dice, pero muy probablemente es una declaración a la gran cena, y la gran cena será en las bodas del Cordero. Pero amén, damos un aplauso al Señor. La Santa Cena entonces es una conmemoración o una proclamación de esa cena nupcial que va a haber en los últimos tiempos. La Santa Cena es una representación adelantada de la iglesia novia que se reúne en perfecta unidad alrededor de el Cordero de Dios. Esa es la representación. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que la cena de las bodas del Cordero será perfecta, será plena, será sublime. Pero la cena que se celebra en las iglesias locales hoy no lo son. No es una santa cena perfecta y plena. Tenemos que reconocer que esto es una realidad. Nos parecemos más, hermano, hoy, mientras llega el día de la gran boda, de la gran cena de las bodas del Cordero, nos parecemos más a la iglesia de la Odisea. Estamos juntos, estamos reunidos, hacemos un montón de cosas, pero tenemos al Cordero de Dios afuera. Mientras que nuestra cena es tibia, llena de orgullo, llena de vanidad y llena de religiosismo. ¿Cómo lo sé? Miremos nuevamente el pasaje de Apocalipsis. Si tú te has preguntado: ¿y cómo es que terminó fuera Jesús? Soy rico, versículo 17. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Claro, cuando tú piensas que no tienes necesidad, eso puede incluir incluso tu relación con Dios. Puede incluir la necesidad de orar, la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de congregarte, la necesidad de alabarle. Una iglesia que dice: tengo una iglesia, voy a la iglesia,
me congrego en una iglesia, pero no tengo necesidad ni de pastores, ni de ancianos, ni de diáconos, ni de hermanos, ni de la Biblia, ni de nada. Y no sabes que eres miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Hermano, la historia, hermano, y los documentos de la historia nos ayudan mucho a entender cosas. Cuando nosotros investigamos sobre la Odisea, la ciudad de la Odisea, una ciudad griega en aquel tiempo, era una ciudad, hermano, que no tenía playa, no tenía cercanía con ningún, ¿cómo se puede llamar?, manto de agua, ni con mares, ni con ríos, ni con lagos. Entonces tenían que arrastrar el agua, hermano, con dificultad a través de acueductos subterráneos para que pudieran ellos alimentarse de agua. Pero cuando el agua llegaba era agua sucia, era agua ya no contaminada precisamente, pero sí agua turbia. Cuando tú ves en el mapa e investigas un poquito, te das cuenta que cerca de la Odisea había regiones con aguas termales y había regiones con manantiales frescos. Pero la Odisea ni tenía aguas termales, ni tenía la cercanía de cascadas o manantiales frescos. Entonces, ¿cómo llegaba el agua a la Odisea? Llegaba turbia y llegaba tibia. Por eso el reclamo del Señor le dice: tú no eres ni frío ni caliente, tú eres tibio, como las aguas que llegan a tu ciudad, turbios, aguas turbias, aguas tibias y aguas que de solo probarlas dan ganas de vomitar. Pero esa tibieza viene de que tú piensas que tienes riquezas y no tienes necesidad. Se sabe que la Odisea, hermano, era una ciudad que se dedicaba, entre otras cosas, a ser prestamistas, al cuidado de ovejas, con los cuales se hacían telas y vestidos, y a la medicina. Interesante que el Señor le dice a la Odisea: te recomiendo que compres oro y te hagas rico, porque tienes demasiado orgullo en las cosas que tienes. Que compres verdadero oro, el oro que no está representado en las cosas materiales, sino en las espirituales. Tienes mucha vanidad. ¿Qué vas a vestir? ¿Qué te vas a poner? Tienes mucha vanidad. Te recomiendo que compres vestiduras blancas para tu alma y colirio. ¿El colirio qué es? Medicina. Y que compres colirio para tus ojos. Rápidamente, hermano, hay un problema de orgullo material, un problema de vanidad en el alma, y hay un problema de falta de visión espiritual. Por eso el Señor viene y le dice: tienes que hacer que tu vida espiritual, tu vida devocional, tu comunión con Dios, tu entendimiento de Dios madure. Ahora, ¿qué pasaba con la Odisea? ¿De dónde venía toda esta crisis que habían provocado que tuvieran la Santa Cena, pero que el Señor estuviera fuera? Hacían de la Santa Cena exactamente lo que el Señor les reclama: una reunión de grandes banquetes. Porque recuerda que la Santa Cena en el siglo I parece ser que no era nada más comer pan y vino, era verdaderamente comer lo que se pudiera. Eran verdaderos banquetes, ¿verdad? Y el Señor le dice: nada más te has concentrado en lo material. Tu culto, lo más importante es ver quién más tiene. Te has concentrado nada más en una vanidad religiosa, emocional. Una vanidad de quién puede más, quién tiene más, quién es más. Y te has hecho de una visión religiosa, pensando que tu manera de ver las cosas es la única que vale, que prevalece. ¿Y eso qué ha provocado? ¿Quieres saber qué provoca eso? Pues que el Cordero esté afuera. ¿Y cuáles son las consecuencias? El apóstol Pablo nos da una visión aproximada. Corintios 11, hermano. No nos podemos ir sin leer Corintios 11. ¿Quieres ver lo que es una iglesia tibia en acción? ¿Quieres ver lo que significa una tibia en la práctica? ¿Quieres ver un acercamiento así, meterte por la ventana como esos fisgones que tienen sus telescopios y en vez de ver la luna y las estrellas están viendo al vecino? Bueno, hoy vamos a poner el telescopio y vamos a fisgonear en una iglesia tibia, en una iglesia que necesita oro, que necesita vestiduras blancas y que necesita colirio para ver. Corintios capítulo 11.
Ya cuando hemos llegado al capítulo 11, ya Pablo les ha planchado el tacuche en varias áreas. Ya los ha reprendido, regañado, los ha bajado, los ha subido, los ha vuelto a bajar. Pero todavía hay un asunto que Pablo no puede quedarse callado. Se ha metido, hermano, hasta con el cabello de las mujeres. Habrá algo con que no le gusta que se metan las mujeres, es con su cabello. Pues Pablo se metió hasta con el cabello de las mujeres. Les toca la vanidad. Capítulo 11, versículo 17. Pero al darles instrucciones no les alabo. Mira cómo empieza, hermano. Al darles instrucciones no los alabo. Y va a dar instrucciones de la Santa Cena. Así que empieza ya, de una vez le dice, prepárense, porque no tengo muy buena impresión de la Santa Cena y de qué están haciendo con la Santa Cena. Porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Hermano amado, hay momentos donde de veras es insoportable leer la Biblia. Porque uno dice, Señor, no puede ser que como iglesia caigamos en estas cosas. No se congregan para lo bueno, sino para lo malo. ¿Será que hay iglesias que nos estamos congregando no para lo bueno, sino para lo malo? Pablo dice que sí. Se congregan para lo malo. ¿Se puede estar haciendo lo malo en pleno culto de Santa Cena? Pablo dice que sí. Pues en primer lugar, ya ahí van. En primer lugar, empieza una listita. A Pablo le gustaba hacer listas de repente. En primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones. Abre tus oídos, hermano. Esto es para ti y para mí. No te hagas como que esto, no, esto es para ti y para mí, hermano. En primer lugar, como diciendo, ¿saben por qué sacan al Cordero de Dios? Tienen Santa Cena, ponen su cara de que venimos a la Santa Cena, al culto del Señor. Pero en primer lugar, tienen divisiones. Como iglesia local, recuerda que es un mensaje a la iglesia universal, pero con una proyección principal a la iglesia local. Tienen divisiones. De hecho, ese es el tema con el que arranca la carta a los Corintios, hablando de las divisiones que hay entre los congregantes de la iglesia en Corinto. Y ahora, mira, hermano, es que esto es interesante, porque el Señor a través del apóstol Pablo ya les habló de esas divisiones. Capítulo 1, 2, 3 hasta el 4 de Corintios. Pero ahora quiere volver a tocar el tema porque dice, es que miren, tienen que entender lo delicado de las divisiones. ¿Saben por qué? Porque cuando esa división está a nivel de yo creo, a mí me parece, a mí me cae mejor fulano, a mí me cae mejor perengano, eso es un nivel. Y bueno, se pudiera justificar aunque no está bien. Pero cuando esas divisiones las llevan hasta lo que es santo, lo llevan al momento del más santo del culto, que es el memorial de su muerte y resurrección, que ustedes puedan estar divididos cuando están afuera en la calle porque uno piensa de una manera y otra de otra, no está bien, pero se pudiera entender. Pero que ustedes lleguen a la Santa Cena y el Cordero de Dios esté fuera del culto, porque ustedes tienen divisiones en sus corazones, eso me preocupa. Hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Estos versículos no les gustan a aquellos que no creen en la gracia. Pero hermano amado, aquí dice que se van a manifestar los que son aprobados. ¿Qué significa eso? Que hay otros que son reprobados. Y a veces dice la división es necesaria para que se manifieste eso, porque aquellos que son aprobados van a aceptar corrección y disciplina. Aquellos que son aprobados van a reaccionar, se van a conmover, se van a compungir cuando escuchen que el Cordero de Dios está afuera. Y van a decir, tengo que arrepentirme, porque ese es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hoy te digo, arrepiéntete. Pero aquellos que quizá no son escogidos, que quizá no son ni cristianos, van a decir, no, yo sigo duro, yo sigo maldiciendo a mi hermano, sigo dividido con él, voy a seguir haciendo lo que se me pega la gana, voy a seguir permitiendo que se generen raíces de amargura en mi interior, voy a seguir murmurando del pastor, de los ancianos, de los servidores. En la iglesia, en la Santa Cena, se van a manifestar los que son aprobados de los que no.
porque vamos a ser llevados a poder reconocer qué lugar ocupa el Cordero de Dios en nuestra vida, o reconocer, o bueno, quizá no reconocer, pero continuar en una vida donde lo que queremos sencillamente es seguir manteniendo una religión. Como iglesia hay divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten los que han de ser aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Lo que está diciendo es, ustedes cuando se reúnen a la cena del Señor no es para poner al Cordero de Dios en el centro. Ustedes no ponen al Cordero de Dios en el centro. Cuando ustedes se reúnen para manifestar vanidad, para manifestar soberbia, para manifestar solamente una buena cara cuando llegan al culto. Pero no hay un amor profundo, no hay una búsqueda de relación sincera, honesta y humilde con el Cordero de Dios. No hay una búsqueda de que el Espíritu Santo haga un ajuste en nuestra manera de vivir. Lo que les importa es lo que se come, lo que les importa es la comida que se lleva, no realmente el impacto que el Señor puede hacer en sus vidas. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. Uno pasa hambre y el otro se embriaga. La intención entonces de esa reunión ya no es el Cordero de Dios, sino ver qué logro yo, sino ver qué beneficio puedo obtener. Hermano amado, en un culto quizá no vamos a obtener ningún beneficio. El beneficio ya nos lo dieron, el beneficio ya nos lo otorgaron. Pero cuando de repente, hermano, insistimos, es que no veo ningún beneficio, es que no veo que gane nada, es que no veo que obtenga nada. Hermano amado, ¿qué quieres obtener aparte de lo que ya te dieron? La vida eterna. Ya fuiste librado del infierno. ¿No alcanzas a entender eso? Ahora la Santa Cena no es venir a ver qué gano, sino venir a adorar al Cordero de Dios que ya hizo la obra completa. Hermano, cuando hay divisiones en la iglesia, hay vanidad, hay soberbia, hay falta de visión. Hermano, no puede ser que sigas tú aceptando sin buscar una explicación o explicar una aclaración de tus autoridades, cuando hay todavía hermanos que están causando división y se acercan a ti para dividirte contra tus hermanos. No deberías aceptar que se hable algo de tus hermanos, no deberías aceptarlo, porque están dividiendo el cuerpo de Cristo. Ahora, si te parece a ti que tu hermano tiene algo que tiene que ser censurado, pues habla con tu hermano, eso es lo que la palabra nos invita. O si tienes que hablar con el pastor o algún anciano o algún diácono, acércate y manifiesta lo que te está inquietando o lo que otros te dijeron. Se supone que somos una congregación. Por eso Pablo dice, no, se juntan a comer la cena, pero se desestiman, se desaprueban, se censuran cuando el culto ha terminado. Eso es ser una iglesia de la Odisea, es tener el pan y el vino, pero no tener al Cordero. ¿Qué no tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? No, en esto no los alabaré. Venimos con desprecio hacia nuestros hermanos, despreciándolo por la razón que sea, hermano. Hermano, la Santa Cena es la unidad de la iglesia de Cristo alrededor del Cordero de Dios. Cuando nosotros despreciamos al hermano, por la razón que sea, estamos despreciando al Cordero de Dios. Porque la misma sangre que me salvó a mí, salvó a todos y cada uno de los que aquí nos reunimos. Entonces, ¿por qué despreciar un culto? ¿Por qué despreciar un culto de oración? ¿O un culto de doctrina? ¿O un culto dominical? ¿Por qué despreciar una reunión de matrimonios o de jóvenes? O sencillamente, ¿por qué despreciar a aquellos que llegan al culto y que quizá ante nuestros ojos no tienen la misma dignidad? Que te voy a decir algo, hermano, la dignidad nos la da la sangre de Jesús. No si sabemos más Biblia o si tenemos más educación
o si tenemos más capacidad en algún área, nuestra dignidad nos la da el Cordero de Dios. Por eso el Señor dice: si alguno oye mi voz, ¿habrá alguno entre esta iglesia? ¿Habrá alguno entre esta iglesia que están celebrando el culto a Dios sin Cordero? Porque el Cordero de Dios, ¿a qué nos conduce? Al arrepentimiento, al compungimiento, a tener un pesar en nuestra alma, reconociendo que todavía hoy, después de los años que yo tenga como cristiano, no merezco que Cristo haya derramado su sangre por mí. Una iglesia que aprenda a compungirse y arrepentirse cada vez que está delante del Cordero de Dios. Las divisiones ocurren cuando seguimos a hombres en lugar de mirar si estos hombres nos están señalando o no al Cordero de Dios. Las divisiones ocurren, hermano, cuando se levantan hombres o mujeres que se señalan a sí mismos o que señalan los defectos de los demás, pero no señalan al Cordero de Dios que nos amó, nos perdonó, nos liberó, nos aceptó tal como somos. El centro de nuestros cultos es el Cordero de Dios. La pregunta hoy es: ¿tenemos Cordero de Dios? Juan, termino con este versículo, Juan escribe acerca de Juan Bautista en el capítulo 1. En el versículo 29, Juan Bautista dijo, cuando vino Jesús al bautismo: he aquí o he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice la Biblia que un día después, pon atención, un día después, Juan capítulo 1, 35 dice: al día siguiente de que Jesús fue bautizado y reconocido como el Cordero de Dios, Juan, está hablando de Juan Bautista, Juan estaba allí otra vez con dos de sus discípulos. ¿Discípulos de quién? De Juan Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Juan Bautista? Juan Bautista estaba discipulando, enseñando, compartiendo, y de repente vio a Jesús y dijo: hey, he ahí el Cordero de Dios. Y sus discípulos vieron al Cordero de Dios y se unieron al Cordero de Dios. ¿Por qué ocurren las divisiones? Porque se levantan hombres que en vez de señalar al Cordero de Dios, se señalan a sí mismos. Y la mejor manera de señalarse a sí mismos es juzgando y criticando a los que están alrededor. En la Santa Cena, hermano, el Señor nos llama a que miremos al Cordero de Dios. Aquí nadie es importante, o el más importante, ni el pastor. En la Santa Cena, hermano, Jesucristo partió el pan y lo repartió a todos sus ¿qué? Discípulos. El único importante ahí era el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios fue el que repartió, porque Él era el Cordero de Dios. Por eso es un absurdo creer que el pastor que está al frente es el más importante. Se ha llegado al colmo incluso de decir que el primero o los primeros que deben de participar en la Santa Cena deben ser el pastor, porque ellos son los representantes. No, hermano, el Cordero de Dios es Jesucristo y Él se representa a sí mismo porque está vivo. El colmo fatal: en la misa católica el sacerdote reparte el pan, pero solo él se empina el vino. Solo él es importante como para que solo la representación de la sangre de Jesús participe él. O se está señalando más al que participa la cena, al que reparte. Tú sabes, hermano, en la misa católica el que reparte, solamente el sacerdote puede repartir la cena, solo él y nadie más, porque hay una representación de Cristo. Pero, hermano amado, terminamos a veces apuntando más al hombre que a Dios, y eso causa divisiones.
veamos al Cordero de Dios. Cuando hay Santa Cena, hermano, el único que importa es Jesucristo en tu vida. Porque aunque el pan y el vino no son la sangre y el cuerpo de manera literal, son pan y vino, representan el cuerpo y la sangre, pero eso no significa que Jesucristo esté atado para estar entre nosotros cuando recordamos que Él es el Cordero de Dios y que su cuerpo y su sangre fue partido por nosotros. Es real. Y aunque nosotros participamos de pan y vino, la presencia y la visitación de Jesucristo es real y genuina. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Jesucristo te quiere atender. Cada vez que abres tu Biblia, cada vez que doblas tus rodillas y cada vez que participamos de la Santa Cena. Yo creo que el Cordero de Dios está entre nosotros y te invito a que lo sigas. Amén.